Vale, pues gracias, Antonio, una vez más por darme la oportunidad de compartir con el público interesado en estos temas el pensamiento estadístico, ahora suelo llamarle yo la ingeniería estadística, de cómo elaboramos tácticas en el mundo industrial para poder afrontar retos, en este caso de comparar lo que se denomina en el lenguaje estadístico comparar tratamientos, que yo lo voy a llamar, pues bueno, diferente, comparar, como os decía, vacunas o comparar prototipos de producto, ahora aquellos desarrolladores de materiales o de prototipos, o comparar materiales, o comparar tecnologías, o comparar procesos. Todo esto que comparamos en el lenguaje estadístico que viene del lenguaje de la medicina y de la biología, sobre todo, le llamamos tratamientos, ¿no? Diferentes situaciones, diferentes cambios, y queremos ver si hay evidencia estadística para poder decir que aquello que cambiamos afecta o no afecta. Bueno, pues el objetivo del seminario, como os comentaba, es no solo ir a la herramienta de Minitab para ver cómo resolvemos la parte analítica, que esto es importante. Minitab nos va a ayudar en la parte analítica. El usuario tiene que pensar en la táctica a llevar a cabo pensando en la parte analítica, en lo que va a hacer. Entonces es importante tomar conciencia de qué táctica está por detrás de la comparación de tratamientos. Cuando digo táctica, veréis a qué me refiero, que conlleva esta táctica un método científico de cómo planifico las pruebas para poder extraer después valor de los datos. O sea, la planificación de las pruebas es importante, y cuando lleguen los datos, cómo miro esos datos para tomar decisiones en función de los datos, si hay evidencia o no del cambio, ¿vale? Las situaciones donde se comparan los tratamientos son muy diversas. Y como os he comentado, se pueden comparar pues materiales, recetas de alimentos, a veces una receta es mejor que la otra, prototipos de diferente tipo. Ahora que está el tema de la tecnología, bueno, del 4.0, pues bueno, aquellos que están con impresoras 3D o con tecnologías, pues están probando distintas recetas, vacunas, tasas, resultados de encuestas, porcentaje de efectivo. O sea, el tema es que provoca un cambio y quiero ver si los dos tratamientos, si el antes y el después, o igual provoco más de un cambio. Ese es el reto, ver si hay evidencias de que lo que provoco afecta. Es importante para todo esto pensar en la métrica que voy a utilizar para evaluar esto, ¿vale? Entonces, hay quien cuando va a comparar tratamientos usan variables continuas y lo que mide es pues tiempos de vuelo de helicópteros, que es lo que voy a usar hoy, rendimientos de grasa, sobrepesos, oxidación, resistencia a la tracción, dureza, sabor. Es el mundo de las variables cuantitativas, que mido el producto una característica, ¿vale?, que quiero ver si cambia. Está otro tipo de métricas
que provoco ese cambio y miro un atributo. Pues miro a ver si salen menos productos defectuosos o menos personas infectadas ahora con la vacuna, o miro si hay un cambio en el voto de las personas o el porcentaje de éxito. En este caso, la manera de medir, cojo una unidad de ese proceso y lo clasifico en dos, ¿no? En infectado o no infectado, vota o no vota mi partido, es bueno o es malo, y se miden la métrica porcentaje de efectivo, infectados o lo que sea, que es distinto que una variable continua. Tanto en uno como en otro, cuando voy a comparar el tratamiento, quiero ver si esa métrica cambia. Y por último, hay más cosas, pero son las más comunes. Son aquellas personas que provocan tratamientos y miran tasas, ¿no? Cuentan el número de burbujas por metro cuadrado o por lote, el número de infectados en 7 días. O sea, más que clasificar los infectados y no infectados, cuentan el total de infectados cada 7 días. Estamos bastante habituados a esa métrica que se está utilizando ahora con el COVID, que coges un periodo de tiempo y cuentas cuántos se infectan, ¿vale? Bueno, pues estas son las situaciones un poco. A la izquierda tenéis el marco en el que, bueno, solemos trabajar. Cada uno de los que estáis aquí estaréis en alguna de estos temas de trabajo y os clasificaréis en métricas que usáis. Puede ser que uséis de todo tipo, pero seguro que usáis más de un tipo que de la otra. Bueno, otra cosa que quería comentar, que cuando queremos resolver estos retos, pues desde la ingeniería estadística o desde persona que tiene este reto, se empieza a trabajar antes de tener los datos. Se habla muchísimo últimamente el tema de, bueno, es igual del machine learning, big data, o sea, de todas las técnicas analíticas, y se habla como que teniendo datos, que es lo que está en la izquierda, me puedo plantear retos para sacar valor. Esto es cierto en entornos donde se van buscando modelos predictivos de comportamiento de las personas, de los consumidores, pero el mundo industrial no va de esa manera. Teniendo datos, el reto no es difícil plantearte un reto después de tener datos y que puedas tomar buenas decisiones, porque normalmente esos datos no son adecuados para resolver el reto. Puede tener calidad, pero si no se planifican las pruebas es muy difícil tomar decisiones, sobre todo en el mundo de comparar tratamientos, porque posiblemente estos datos tienen sesgos en la manera de recoger y las conclusiones no son evidentes. Por eso pongo esa cruz, que ese no es el camino apropiado cuando queremos comparar tratamientos. El camino simplificado es: tengo un reto, quiero comparar tratamientos y tengo que imaginarme la línea discontinua, qué tipo de test analítico o cómo voy a chequear evidencias en este reto. Es decir, tengo que pensar el día que me vengan los datos y voy a ir a mi meetup, ¿con qué tipo de test voy a comparar los tratamientos? Entonces, cuando me imagino cuál es el test, el chequeo de estas evidencias, empiezo a imaginarme qué datos necesito para chequear estos datos y empiezo a conformar mi táctica de preparar las pruebas. O sea, la línea discontinua es la reflexión científica de imaginarte qué vas a aplicar y qué tipo de datos necesitas para que cuando vengan sean de calidad, y por eso empezamos el reto en línea continua, que cuando uno quiere comparar tratamientos, comienza antes de recoger los datos tácticas de recogida, de preparación de las pruebas para que luego los datos sean de calidad y no haya sesgos en ello. Y de ahí tomar las decisiones. En general, la táctica de recogida de datos prevé, está por detrás, tratar de que no haya sesgos en la recogida de datos que puedan llevarte a conclusiones erróneas y tratar de reducir el ruido para que con pocas muestras, con pocas réplicas, puedas ver las evidencias. Si no eres táctico
y recoges datos indiscriminadamente, probablemente el ruido no te deje ver la señal y puede ser además que haya sesgos. ¿Vale? Entonces, lo más importante aquí es la táctica. Sin embargo, en la universidad nos enseñan en las herramientas de análisis de datos, que es lo más fácil y es a lo que las personas en general cuando salen de la universidad les da miedo o tienen qué difícil es hacer esto. No, las herramientas son muy fáciles, además tenemos Minitab que nos va a facilitar el análisis. Vamos a intentar quitar el miedo a usar las herramientas para volver a lo más importante después, que es cómo es la táctica para que estos datos sean buenos. Hoy me voy a centrar más en las herramientas, pero haré la reflexión sobre la táctica. Bueno, y para ilustrar esto, en lugar de otras veces que traigo casos de empresa, a mí me ha parecido más importante, más interesante hacer esto que hago cuando entreno a personas. Entonces he cogido un caso que es el de optimizar helicópteros. Entonces imaginaros diseños, le llamamos helicópteros, porque los que han venido a cursos míos ya saben que estas cosas que tenéis aquí delante les llamamos helicópteros porque cuando los lanzamos del techo dan vuelta en las hélices, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos helicópteros de 3 ejes, tenemos helicópteros, ya veréis aquí, de 2 alas. Bueno, aquí tenemos muchos prototipos de helicópteros, que es lo que tienen normalmente las personas que se dedican al prototipado o las personas que se dedican a hacer pruebas en los procesos. Pues esto es un hábito muy generalizado, ¿no? Es como una analogía. Tengo la mesa llena de prototipos y de ensayos, ¿no? Es un hábito muy generalizado. Y decir, con todos estos datos, mírame, Lourdes, ayúdame a ver si hay tratamientos diferentes. Bueno, esta práctica tan habitual de he probado muchas cosas y a ver si hay valor, pues es lo que os he dicho antes, que si no ha habido táctica en la elaboración de estos prototipos, las conclusiones hay que tomarlas con pinzas, te pueden dar pistas para qué vas a probar después con más rigor, pero lo más seguro que hay mucho ruido en la fabricación de los prototipos y habrá sesgo y no es muy creíble lo que salga. Entonces, tenemos que aprender táctica a la hora de comparar tratamientos, ¿vale? Hay otro webinar, aprovecho esto, hay otro webinar donde solemos hablar de diseño de experimentos que está orientado a emplear una táctica moviendo cuando sabemos qué factores del diseño quiero introducir. Hoy vamos a ir de forma generalista al concepto de comparar tratamientos sin pensar en los factores que puedo meter en los tratamientos. Bueno, pues esta foto para decir que creo que reconoceréis cuando digo tengo la mesa llena de prototipos o tengo el ordenador lleno de datos de pruebas o entro en el proceso y tengo una gran colección de ensayos que he hecho. Vamos a centrarnos, he cogido de todos estos, vamos a suponer que hacemos táctica y decimos vamos a probar distintos modelos de helicópteros y vamos a ser rigurosos en la preparación, ¿vale? Entonces, yo he cogido 2 diseños de helicóptero, 5 diseños de helicópteros. 2 tenéis aquí que tiene 2 alas, luego lo veréis mejor en posición. Estos 2 tienen 2 alas y a este de aquí le he doblado las esquinas para hacerlo más aerodinámico y le he alargado las alas. O sea, son 2 prototipos de 2 alas con cambios. Y estos 3 que tenéis aquí son helicópteros, otro modelo diferente de 3 ejes. Este es el original. A este, cada una de estas pestañas tiene 2 hojas. Le he doblado y le he convertido en un helicóptero un poquito más sofisticado. Y este otro, además de eso, tiene pues el fin de las alitas doblando las puntitas que nos recuerdan lo que hacíamos a los aviones, ¿no? Bueno, vamos a ver, voy a usar este ejemplo de 5 tratamientos diferentes y lo que hemos hecho para reducir el ruido y ser tácticos a la hora de comparar, pues para reducir el ruido, como sospecho que la materia prima igual influye en la construcción de estos helicópteros, en la respuesta, se me ha olvidado decir que mi respuesta es tiempo en el aire y cuanto más tiempo va a ser mejor, o sea, ¿vale?
Entonces, como sospecho de la materia prima, pues he cogido un bloque de materia prima del almacén y todos los he construido con el mismo papel. Entonces, eso no va a meter ruido en el ensayo. También sospecho del equipo de producción de estos helicópteros, que tengo que hacer varios para hacer el ensayo, no es muy experto, igual aprende a lo largo del ensayo. Entonces, bueno, he decidido construir los prototipos uno de cada vez, o sea, hago rondas de uno de cada, otro de cada, no todos seguidos para que el aprendizaje de las personas no haya sesgo y a los primeros que se hagan haya más variabilidad que respecto a los últimos. Sospecho que hay variabilidad en el ensayo, en el lanzamiento. Bueno, pues he lanzado varias veces el mismo prototipo, he quitado los datos aberrantes y he calculado la media. Entonces, así reduzco el ruido del lanzamiento. Sospecho que las condiciones ambientales pueden ser diferentes. Bueno, pues no lanzo primero los de los 3 ejes y luego los siguientes, sino he ido lanzando de forma alternativa. Todo esto son tácticas en la preparación de pruebas para que las condiciones del entorno sean las mismas para todos y que lo único que cambia es aquello que quiero chequear, que es el tratamiento, ¿vale? Si no se controla el entorno y se hacen pruebas sin controlarlo, pues hay mucho riesgo de que afecte el entorno PASES. Vale, entonces vamos a empezar el seminario, la parte analítica. Este es uno de los helicópteros que tiene dos alas, ¿vale? Y quiero caracterizar este diseño, ¿vale? Entonces me hago la pregunta, tengo ya un prototipo, voy a lanzarlo, voy a obtener un valor robusto desde el lanzamiento, porque lo voy a lanzar muchas veces, voy a tomar la media. ¿Qué confianza me hago, qué confianza tengo con este único valor que tengo de este helicóptero? ¿Vale? ¿Puedo decir que este es el tiempo de caída de este diseño? No, os podéis imaginar que este es el valor de este prototipo, pero que si fabrico otro me saldrá otro. Pero yo quiero evaluar el diseño, no este único prototipo. Entonces, ¿cómo valoro el diseño? Claro, es lo mismo, voy a usar esta analogía porque la conocemos mucho a la altura de las personas, en este caso las mujeres. Plantearme cuál es el tiempo de caída de este diseño es como plantearme cuál es la altura de las mujeres, ¿no? En la media. Claro, si cojo una mujer como yo, por ejemplo, y digo, yo mido 1,68, ¿puedo decir que las mujeres en media miden 68? 1,68. Ya sé que no, que yo represento a ese grupo, pero la media de las mujeres puede estar muy alejada, por encima, por debajo de mi altura. Pues pasa lo mismo con el helicóptero. Cuando construyo un prototipo, este es un valor que estará alrededor de la media, pero yo quiero saber cuál es la media de este diseño para que cuando haga cambios compare con la media de otro diseño. Entonces tengo que aprender táctica de cómo estimar la media de un diseño a partir de una muestra, ¿vale? Lo mismo que cómo estimo la media de las mujeres, la altura de las mujeres a partir de una muestra. Bueno, pues hay una propiedad que me dice, es muy ilustrativa, mirar, la altura de las mujeres en España, la media es 1,63, ¿vale? Con una desviación típica de 6,5. Esto es la desviación típica, quiere decir que si me voy 2 desviaciones a la izquierda o 2 desviaciones a la derecha, por ejemplo, cae el 95% de los datos. O sea, 2 desviaciones son 13 centímetros. Vale, pues si me voy 13 centímetros a la derecha, que sería irme a 176, y 13 a la izquierda, que es ir a 1,5 metros, entre 1,5 metros y 1,76 están el 95% de las mujeres, ¿vale? Aquí están, entonces claro, cuando cojo una persona de aquí, como es mi caso, 1,68, pues estoy más alta por encima de la media. Entonces no es correcto decir que la altura de las mujeres es 1,68 en base a un individuo.
Vale, ¿qué pasa si cojo 4 mujeres y hago la media? Bueno, pues cuando cojo 4 mujeres aleatoriamente de aquí y hago la media, pues la estadística me dice que esas medias de 4 mujeres pues van a aparecer alrededor del 1,63 con más precisión que las personas. Claro, si yo cojo una media de 4, no sé qué valor me va a salir, pero bueno, salen menos distintas que las anteriores. Por ejemplo, si cojo aquí abajo que he puesto 100, si cojo 100 mujeres y hago las medias, pues es muy poco, ya veis el 1,68 donde está. Una mujer que salga 1,68, una mujer es típico como yo, pero cuando cogen 100 mujeres que salga de media 1,68 no es nada normal, no van a salir. De hecho, van a salir entre este rango tan pequeñito las medias de 100. O sea que cuando yo quiero saber cuál es el valor del centro, la táctica es coger más de uno, cuanto más mejor, y cuanto más mejor esa muestra, si calculo la media, esa media se va a parecer mucho al valor que está en el centro. Entonces, con esa media tengo más confianza a la hora de decir cuál es el valor del centro. Pero sigue siendo un puntito, ¿vale? De estos. Lo que solemos hacer. Claro, si en el 95% de los casos los valores están ahí, ¿vale? En esta anchura, pues yo puedo coger este intervalo y a cualquiera de estos puntos, si le pongo ese intervalo, sé que voy a pillar a la media, ¿vale? Entonces, la táctica que solemos hacer, si yo calculo una media de los datos, yo sé que ese intervalo que cubre el 95% de las observaciones, si a cualquier media le alargo ese intervalo, pues todos los que están ahí dentro cubren a la media y podría decir que la media del proceso está dentro de ese intervalo. A ver, hasta aquí va. O sea que si yo cojo estos intervalos, si cojo 9 datos y me salen en un momento, si por lo que sea me sale un puntito ahí, vale, un puntito ahí, si yo le pongo a ese intervalo, a ese punto, este intervalo, le pillo a la media. Si en vez de ese puntito me sale un puntito aquí, si a ese puntito le pongo este intervalo, como este punto está dentro del 95%, le pillo a la media. Entonces, la táctica que vamos a usar, si yo sé dónde está el 95% de los datos, que es esta anchura, cuando me obtenga una media, pues si le pongo este intervalo a la media, sé que voy a pillar a la media de verdad en ese intervalo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en estadística es, bueno, en la táctica experimental, es cojo más de un dato, cuanto más mejor, y a esa media, que no tiene por qué ser la media del centro, a esa media de la muestra, si le pongo un intervalo, tengo un 95% de seguridad que va a pillar a la media, ¿vale? Del proceso. Luego, la táctica va a ser tomar más de un dato y dar el intervalo de dónde creo que está la media, ¿vale? Entonces, cualquiera de los puntos que me salga, todos los que están en el centro, cuando les hago el intervalo, va a pillar a la media, y solo si me sale en algún caso raro, con esta horquilla no pillo a la media. Estos casos raros son el 5% de los datos, pero el 95% de los datos, cuando alargo estos intervalos, pillo a la media. Estos intervalos son de 2 desviaciones típicas, cuando son 2 desviaciones típicas de las personas cuando estoy aquí, ¿vale? Son 2 desviaciones típicas de las personas. Pero cuando estoy en las medias tienen la misma desviación que las personas, pero dividido raíz de n. Entonces, por eso el sigma de las medias es el sigma de las personas, de los individuos dividido raíz de n. Entonces, estos son los intervalos que utilizo para decir dónde está la media de los procesos. Bueno,
vamos a aplicar ahora todo esto. Para poder resolver los retos que vamos a tener de comparar los helicópteros, en Minitab hay dos opciones. Me voy por la opción de elegir una prueba de hipótesis por la parte visual, donde hay distintas opciones para comparar un tratamiento o dos tratamientos, o me voy por el menú por la parte de estadística básica. Y cuando quiero comparar más de dos tratamientos, 5, 6, 7, hoy vamos a comparar 5, me puedo ir por esta parte o por la parte del menú de ANOVA un solo factor. Hay cosas más complicadas de mover varios factores y tener tratamientos muy diferentes cambiando los factores, que eso es lo que os he comentado que damos en el webinar de diseño de experimentos. Vale, así que vamos a este reto de comparar, de decir cuál es el tiempo de vuelo de este diseño estándar. Imaginaros que tenemos, le llamo estándar de 2 alas, entonces fabrico 4 prototipos y tengo los 4 tiempos de cada prototipo. Vuelvo a decir, un prototipo, un número, y este prototipo puede ser que este número 271 lo he obtenido lanzando muchas veces el helicóptero y tomando la media para reducir la variabilidad en la medida. Entonces, lo que es muy habitual, ¿vale? Calculo con esos datos la media, la desviación típica, y tengo que decir ahora cuál es el tiempo medio de este diseño, no de este prototipo. Aquí veis un prototipo, tengo 4. ¿Cuál es el tiempo medio de este diseño? Vale, pues vamos a ir a Minitab y vamos a concluir con la media que me da 2,59 esa desviación, y lo que me va a dar Minitab es que aunque yo vea 2,59 de media en estos 4 prototipos, cuando lanzo el intervalo puedo decir que el tiempo medio de este diseño está entre 2,41 y 2,75 con un 95% de confianza. O sea, el intervalo que te da es dónde está la media del diseño. O sea, 2,59, que es lo que me ha salido, puede estar por encima de la media, porque igual la media es 2,41, o igual me ha salido una media por debajo de la media real, porque puede ser que sea de grande hasta 2,75. Este es el intervalo de donde creo que está el diseño, este diseño de 2 alas del cual he extraído 4. Me voy a Minitab. Vale. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vale, yo aquí luego veréis que lo voy alargando. Vale, pues meto 4 datos. El asistente, ¿vale? Voy a la parte de prueba de... Bueno, perdón. Como esto es muy simple para comparar uno, me voy a estadística básicas y una muestra, T de una muestra, ¿vale? Le digo dónde están los datos y sin más, pues me dice que tengo 4 datos que dan esa media, esa desviación. Esto es el error del sigma partido raíz de n, que no necesito que me lo enseñe, preferiría que no lo enseñara. Y esto es la respuesta. Tengo que reconocer. Entonces, contesto que este diseño de 2 alas tiene un tiempo medio de caída entre 2,41 y 2,75, aunque me ha salido 2,58. ¿Vale? Si es que estos prototipos representan a la población, ¿vale? Al diseño, y no he hecho nada raro. Aquí podría ir también por pruebas de hipótesis y tengo aquí los intervalos para la media y elijo los datos. Aquí me obliga a poner un objetivo si quiero compararme contra un objetivo. Imaginaros que voy buscando helicópteros que duren 3 segundos en el aire. Pues le pondría 3 y me hace la pregunta si es diferente que 3 o no. Y entonces aquí la salida es un poquito más sofisticada, a veces demasiado. Y lo que me enseña, vale, me da aquí lo mismo que antes, 4 datos, la media, intervalo de confianza, el objetivo 3. Este es el intervalo, ¿dónde se encuentran los datos respecto al objetivo? Estos son los datos, pero este es el intervalo para la media, ¿vale?
y me dice que puede concluir que la media no es 3, efectivamente, porque me ha salido 2,58, pero podría ser 2,75 y podría ser 2,41 la media. Pero la media no puede ser 3, me dice, el 3 está aquí fuera. No puede ser que tu diseño dé 3 y por variabilidad experimental y de producción te salgan estos números aquí. Entonces, es evidente que no es 3. ¿Y cuánto tiene de media este diseño? Pues entre 2,41 y 2,75. ¿Sí? Vale. Vuelvo al PowerPoint. Este documento lo tendréis después. Bueno, se me olvidó decir que mi ensayo, hago todos los ensayos igual y los lanzo desde el techo de mi oficina. ¿Vale? Bueno, vamos al siguiente reto, que quiero comparar dos prototipos. Entonces tengo dos prototipos estándar, el de la izquierda que tiene dos alas y el de la izquierda que tiene tres ejes, ¿vale? Y he hecho lo mismo, he cogido los cuatro datos y los datos de partida los mismos de aquí y cojo otros cuatro. Bueno, hay una práctica habitual que es vale estimado 2,59, 2,87, luego el estándar de tres alas es mejor que el estándar de dos alas y uno hace la resta y dice son estos centésimas de segundo mejor. Bueno, esta práctica la tenemos que desechar porque no se puede decir así de forma tan rotunda y con un número que un diseño es diferente que otro porque la media es diferente. Imaginaros que yo cojo 50 personas vascas y 50 catalanas, me dan de media diferente la altura de las mujeres y por eso no puedo concluir que las catalanas o las vascas son más altas que las otras a partir de una muestra, porque yo sé que si cojo otra muestra hay variabilidad. Pues lo mismo que de forma intuitiva ya entendemos que las alturas no puedo concluir a base de una muestra, pues en los prototipos igual. Sin embargo, tenemos esa práctica como muy instaurada en las organizaciones de concluir comparando las medias, ¿vale? Bueno, cuando voy a Minitab me va a decir, vale, yo veo que una muestra tiene 2,58 y la otra 2,87 y tienen cierta variabilidad. Y yo veo que cuando hago la resta me da menos 0,28 si resto el primero respecto al segundo. O sea que el primero tiene 29 centésimas más bajo el tiempo. Pero podría ser, en función de esto, me hace una estimación y me dice, aunque veo 29, teniendo en cuenta cómo varían las medias, podría ser que la diferencia es 52 o menos 0,05. En cualquier caso son números negativos, cero no está, luego iguales no son y son diferentes en cuanto, pues desde 5 centésimas a 52. Hombre, 52 es un número muy diferente respecto a 5, 52 centésimas, medio segundo. Claro, no es lo mismo decir que son diferentes 52 que 5. De hecho, 5 serían prácticamente iguales. Entonces, probablemente al investigador pues quiere tener más precisión en este intervalo y veremos cómo conseguir más precisión en este intervalo. Vamos a ver cómo se hace esto en Minitab, ¿vale? Vale, cuando quiero comparar el de dos alas con el de tres, pues puedo ir al asistente y en pruebas de hipótesis para comparar dos, están aquí, entonces me dice dónde están, cada muestra está en una columna, podrían estar todas las muestras en la misma columna y una de códigos, ¿vale? Pues le meto aquí el de dos alas y el de tres alas, ¿vale? A ver si son diferentes, le pregunto y me da esta salida que es bastante interesante y me da los intervalos de los dos. Entonces aquí podría concluir, como tienen, este es el intervalo de dónde cree que está la media del de dos alas, el mismo que antes, a partir de la muestra, y este es el intervalo para la media de tres alas, ¿vale? Entonces, pudiera ser que, como tienen una zona en común, pudiera ser que los dos prototipos fuesen iguales y sí, porque tienen una zona en común y el resultado de esta media más baja que este sea por azar, ¿vale? O sea que la muestra ha salido una muestra por encima y aquí ha salido por abajo. O sea, se pueden decidir la comparación de dos tratamientos a través de intervalos
o se puede hacer haciendo la resta. Cuando hago la resta entre los dos, que sale menos 0,28, este es el intervalo de confianza para la resta. Entonces me dicen visto 0,58, pero la diferencia entre las medias teóricas está entre estos dos valores. Bueno, justo es un ejemplo que puede dar lugar a confusión, sobre todo cuando uno hace un webinar parece que debiera de no muestres casos de este tipo, pero bueno, es lo que me ha salido y quiero comentarlo. Tengo estos intervalos de aquí, es el intervalo donde siempre voy a encontrar la media de la población en el 95% de los casos. Ya tengo un 95% de confianza de acertar que la media esté ahí. Y aquí tengo un 95% de confianza de acertar que la media está ahí con el de 3 alas. Pero no es verdad que tengo un 95% de acertar las dos cosas así, ¿vale? Entonces, está bien esta táctica de los intervalos, pero no tengo una confianza del 95% en la decisión de mirar dos cosas a la vez. Esta otra táctica que es restar, sí que hay 95% de confianza y detecta mejor los cambios que esta, cuando las cosas están pues a punto de separarse, ¿vale? No me quiero meter más, pero bueno, para comparar dos, lo más importante no es tanto esta cosa que a veces sale un poquito diferente en un lado que en otro, lo más importante es la parte de la táctica, reducir al máximo el ruido para que se empiecen a ver cosas, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que me dice aquí el software? Me dice, puede concluir que las medias difieren, ¿vale? Porque el cero está fuera, difieren por poco, porque podrían ser esta diferencia de 0,05 o podría ser más grande, pero cero no. Claro, como el cero está tan cerca de la posible diferencia, pues no podemos decir, aunque nos gustaría a algunos, de que la diferencia es 0,5, ¿no? Podría ser una diferencia muy pequeñita, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que trae hacer comparaciones de tratamientos con pocos datos, que hay veces, si hay mucho ruido, pues no ves nada o puede ser que la diferencia sea muy grande. Bueno, este es el ejemplo de los dos y os digo un poco cómo sale, ¿vale? Y vamos a la siguiente, que es comparar 5, ¿vale? Claro, cuando yo voy a comparar 5, ¿cómo lo hago? Bueno, pues podría coger los datos de los 5. He construido 5 helicópteros con cada uno de estos diseños. Al diseño, no se ve aquí, lo que le he hecho os enseño. Este diseño de aquí, lo que he hecho es abrir aquí hay dos láminas y la he torcido una, o sea que he hecho con un helicóptero como si tuviera 6 ejes. Y a este de aquí le he hecho una pestañita. Bueno, lo importante, creo que todo el mundo, si estáis aquí del mundo industrial, hacer prototipos somos como especialistas, ¿no? De pruebas. Esto es como hacer el pollo en el horno, ¿no? Cada día lo podemos modificar la receta como pollo sin cabeza, valga la redundancia. Y entonces, bueno, pues tenemos aquí 5 recetas diferentes de helicópteros y queremos valorar si una gana a la otra en tiempo de caída. Pues esto es como, bueno, enseguida vamos al Excel, calculamos las medias y podemos decir, son 3 alas cruzadas más alerones, que es este que he cruzado y le he puesto alerones, gana a los demás. Entonces esto es una práctica muy habitual de el que sale más alto. En este caso, como queremos tiempos altos, el que sale más alto es el prototipo mejor y nos quedaríamos igual con esto. Bueno, esto es de nuevo una práctica no adecuada. Si voy a las alturas de las personas, si cojo grupos de personas catalanas, vascas, andaluzas, ¿vale?
y cojo el que la media me salga más alta y digo que esa población es más alta que las demás, no es adecuado porque sé que hay variabilidad en el muestreo y entonces no es suficiente evidencia ver que una media es distinta, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo resuelvo esto? Pues lo que voy a hacer es, a partir de cada una de las muestras, 2,59 me ha salido aquí, voy a decir dónde creo que está la media de cada diseño. Entonces, para cada muestra voy a obtener el intervalo de dónde espero que esté la media del diseño con 95% de confianza. Pues a partir de cada muestra voy a conseguir un intervalo, y si los intervalos tienen una zona común, pues puede ser que tengan la misma media los dos diseños y por muestreo salgan muestras diferentes. Y cuando los intervalos no tienen una zona en común, pues entonces puedo asegurar que las medias son diferentes. Me voy a militar. Aquí tengo los 5. Vale. Entonces me voy al asistente, prueba de hipótesis, y aquí tengo un factor. Le digo dónde están los 5 tratamientos. ¿Vale? Y esto es lo que me sale. Me salen me los ordena de menor a mayor en respuesta y que a la vez se solapan o no entre sí. Puedo poner aquí, puedo añadir, perdón, le puedo añadir ratón derecha, sumar etiquetas de los datos para que me ponga, por ejemplo, las medias aquí en el intervalo, y como están un poquito aplastadas, si le doy doble clic y le pongo que me las pongan a 45 grados, igual un poquito más grande y de tamaño 11. Bueno, pues veis los promedios de cada helicóptero, ¿vale? Pero este es el intervalo de cada muestra, y este es el intervalo de donde espero que salgan las medias, donde creo que está la media de cada diseño evaluado a partir de una muestra de 4. Vale, Minita me dice aquí con quién se diferencia, y me dice que el prototipo 1, este de 2 alas, puedo decir que hay evidencia de que es diferente a este, el P2, este de aquí y este de aquí, porque no tienen una zona en común. Entonces puedo decir que este diseño es diferente a estos dos, ¿vale? Que es el que llama 3 y 4, aquí 3 y 4, que es el P2 y el P4, estos dos, y por eso aquí los ponen distinto color, ¿vale? Que esos difieren entre sí. Y sin embargo, por ejemplo, el P3, este de aquí, tiene una zona común con el P1, ¿vale? El P3 de alas, que es el que está aquí, el diseño 2. No puedo diferenciar con el 1 y no puedo diferenciar con los demás porque tiene una zona en común. Pues aquí lo único que puedo diferenciar es que el P1 es distinto a estos dos. Los demás entre sí no se pueden diferenciar, ¿vale? ¿Ok? ¿Qué es lo que escribo aquí en el PowerPoint? Que visto esto, hay evidencias estadísticas para afirmar que el prototipo de 2 alas, que el que os he enseñado antes, difiere en media del de alas largas más alerón. O sea, es el mismo diseño de 2 alas, pero le he puesto más largas y le he puesto alerón. Y también tengo evidencias de que ese diseño difiere del de 3 alas cruzadas con alerón, que es este de aquí. Pero no puedo distinguirlo del resto. Y también puedo decir que no hay evidencias estadísticas para decir que el resto de prototipos, o sea, aparte del 1, el resto de prototipos, estos que dan 296, 287, 306 y 301, no hay evidencias para decir que ellos son distintos, no los distingo. Lo cual quiere decir que esa práctica de el de 306 es mejor que los demás, como use ese hábito, muchas veces me estaré llevando por el ruido en lugar de por la señal, y puedo acabar con conclusiones y con acciones y con decisiones no adecuadas que pueden seguir adelante y volverse pues cada vez más complejo las consecuencias de una mala decisión. ¿Vale?
Bueno, pues esto es lo que pasa cuando tengo 5 prototipos y 4 muestras. Lo que voy a hacer a continuación es, ¿qué pasa si en vez de 4 cojo 8? He construido 4 más. Estos 4 números de 271 a 245 están ahí porque son los 4 helicópteros y he fabricado 4 más de los demás. Vamos a ver lo que pasa. Mirar, antes distinguí el P1 de estos dos, ¿vale? Distinguía el de alas, del de 2 alas, lo distinguía del de 2 alas largas con alerones, que es este de aquí, y de 3 alas cruzadas. Bueno, pues cuando añado más, el de 2 alas alargadas, que es este de aquí, también se distingue, ¿vale? Y el de 3 alas cruzadas también, pero aquí hay otro, este de alas cruzadas y alas con alerones, o sea, se distingue de más. De hecho, este intervalo se ha hecho más pequeñito, ¿vale? Y si sigo más adelante y en vez de 8 prototipos hago más, ¿vale? Un momento. Aquí hay un error, son 16. ¿Sí? ¿Vale? Si hago 16, construyo más. Los intervalos son cada vez más pequeñitos, o sea, los números salen parecidos, bueno, depende de la variación experimental. Mira, aquí salió 3,12, 3,07, antes salía 3,14, 3,04. Claro, las medias de las muestras cambian, pero el tema es que con esta variabilidad las medias se parecen más al verdadero valor. Y los intervalos, lo que he dicho antes, estas horquillas son cada vez más pequeñitas porque estoy aumentando el tamaño de muestra. Entonces, al hacer estas horquillas más pequeñitas, pues empiezo a separar las horquillas y empiezo a ver que las medias que están por detrás, las medias teóricas, empiezo a ver que son diferentes, empiezo a tener potencia para detectarlo. Y aquí estoy viendo que este grupo, este diseño es distinto a todos, que aquí hay unos que se diferencian de estos, empiezan a diferenciarse, cosa que antes con 4 y con 8 no lo veía. ¿Vale? La técnica es la misma, ¿vale? Entonces aquí, ¿vale? Concluyo igual. Se puede hacer también yendo al menú, o sea, con 16, ¿vale? Si voy al mismo sitio, al asistente de pruebas de hipótesis, comparar los 5, ¿vale? Estos 5 diseños, pues de nuevo es lo que os he dicho, que empiezan a salir claramente diferentes. El 1 se diferencia de todos. El de alas largas no lo puedo diferenciar del de 3, ¿vale? El de alas largas no lo puedo diferenciar del de 3, pero se diferencia perfectamente de 1 y de 5. A punto está de diferenciarse del 4, pero no, ¿vale? Y así, ¿vale? Bueno, hay otra cosa que sale aquí. Los valores de los intervalos, Minitab los da aquí abajo. Bueno, antes de aceptar esto, pues conviene mirar los datos, porque igual hay datos aberrantes. Entonces Minitab, para cada uno de los prototipos, te da en el orden en que meten los datos cómo son los resultados. Claro, si uno mete en el orden en que ha medido o que ha fabricado, pues no debiera de ver ninguna tendencia. Si empieza a haber tendencias de que cada vez los valores son más altos, pues igual el ensayo está influyendo o en la fabricación, ¿vale? Bueno, señala Minitab con un puntito rojo si ve excesiva variabilidad en los datos para que lo mires. Hombre, si el dato es muy aberrante, lo quitaría porque es que no has construido bien ese prototipo o no lo has ensayado bien. Es un tema para chequear si hay evidencias de que hay sesgo en la información
bien por y que se registra bien mirando la tendencia en la recogida de datos o en la existencia de datos muy aberrantes, ¿vale? Entonces, esto lo da Minita, que está bien, chequear un poco a ver lo que hay. Y aquí hay otra ventana que da Minitab. Aquí es donde te da para los 20 datos de cada uno de los prototipos, sus medias, sus desviaciones y sus intervalos. Pero al ser números no se ve nada, es más ilustrativo, en vez de ver estos intervalos, verlos como hemos visto aquí. Esos son los intervalos, porque lo que tengo que mirar es si se separan o no, si se solapan o no. Lo que no se solapa quiere decir que los diseños son diferentes, y cuando se solapa, aunque las medias son diferentes, no puedo diferenciar los diseños. Puede ser por muestreo de fabricación y ensayo. Y hay una cosa que te dice Minitab aquí, vamos a mirar ahora, que habla sobre la potencia. Y lo que te dice es qué diferencia puedes llegar a detectar con esos tamaños de muestra que estás experimentando. Claro, cuando en este caso estoy experimentando con 16 datos, pues con 16 datos te dice que si existe diferencia de 0,16, pues tienes una potencia en torno al 50% para detectarlo. Quiere decir que depende de la muestra que te salga, si hay una diferencia de 16 centésimas, pues depende de la muestra que te salga, puede ser que lo veas o no. Hay un 50% de probabilidad, o 50% de las muestras te permitirá detectarlo y otro 50 no, ¿vale? Ahora, si la diferencia es de 0,28 o de 0,24, seguro que lo ves bien con las muestras que estás encontrando. He puesto aquí en el Minitab para que veamos un poco la diferencia. Fija, esa salida de Minitab cuando eran 4 y cuando era 16. Entonces, cuando es 16, te dice que si la diferencia es de 0,28 centésimas de tiempo de caída, te vas a enterar seguro con muestras de 16. Sin embargo, cuando estoy con 4, te dice que esa seguridad de detectar diferencias con muestras de 4, solo cuando la diferencia es de 0,76 o 0,68 podrás detectarlo con muestras de 4. Pero como la diferencia sea pequeña, es muy probable, o sea, la potencia es el poder detectarlo, es muy probable que no te enteres. O sea, aquí estáis viendo el tema de la potencia, la influencia del tamaño de muestra en la capacidad que uno tiene para detectar cambios pequeños. Con muestras grandes puedo detectar cambios pequeños. Con muestras pequeñas solo puedo verlo muy evidente. Entonces se pueden solapar las horquillas y no poder ver la diferencia porque hay ruido de fondo que no me deja ver esa diferencia. ¿Vale? Bueno, entonces es clave saber cuánto tamaño de muestra tengo que hacer para comparar prototipos. ¿Vale? Y Minitab me ayuda en esta decisión. ¿Vale? Perdón, estoy aquí. Entonces, el tamaño de muestra influye muchísimo en la potencia que tengo para detectar cambios. De hecho, vuelvo a la transparencia de antes. Conforme aumento el tamaño de muestra, las medias que voy a lograr, pues se parecen mucho al valor de la población. De tal manera que si tengo una población de helicópteros que tienen una media determinada y tengo una población que está muy cerquita, con muestras grandes lo podré ver, pero con muestras pequeñas las dos poblaciones se parecen tanto que no las puedo diferenciar. Tengo que aumentar mucho el tamaño de muestra para que una cosita que esté cerca y que con muestras de tamaño 1 no lo veo, aquí sí. Es decir, si las vascas tenemos una altura media de 1,63 y, por ejemplo, las catalanas tienen de 1,65 o de 1,67, vamos a suponer, cogiendo una persona no lo diferenciamos, pero cuando vamos aquí saldrían las poblaciones muy diferentes y las medias de uno y las medias de otro, al lanzar las horquillas las podríamos diferenciar.
Entonces, el tamaño de muestra influye mucho en la potencia que uno tiene para detectar cambios pequeños. Si los cambios son muy pequeños, necesitaré tamaños de muestra muy grandes para poder evitar este ruido que hay en el muestreo. Entonces, esto, Minitab me va a ayudar, está genial esta opción, de hacer la pregunta a Minitab, ¿cuántos datos necesito cuántos prototipos tengo que construir para poder llevar a cabo esta prueba? Donde al final yo me imagino que iré a Minitab a comparar tratamientos, ¿vale? Pero ¿cuántos tengo que construir? ¿Vale? Me voy a Minitab. Entonces esta opción está aquí. Entonces en estadística, potencia y tamaño de muestra tengo que elegir qué técnica usaré después para analizar los datos. En este caso estoy usando la nueva de un factor, de que es comparar varios tratamientos. Entonces le digo, yo voy a usar esta técnica en el futuro. Y con esta técnica de los intervalos y de otra cosita que hace por detrás, con esta técnica, ¿cuántos tengo que tomar? Y me dice, bueno, ¿cuántos tratamientos tienes? Como en este caso de los helicópteros, pues 5. Y me dice, ¿qué ruido tienes? Esto es importante, porque cuanto más ruido, para el mismo efecto que quiera detectar, cuanto más ruido, más tamaño de muestra necesito. Si tengo poco ruido, tengo poco tamaño de muestra. Pero tengo que tener una idea de qué ruido tengo, ¿vale? En este ejemplo podemos ver, decir, ¿cómo es el ruido? Bueno, de tu experiencia. He ido viendo, por ejemplo, en esta experiencia, pues que tengo 0,15, 0,9, 0,20, 0,17, 0,18. La primera vez que he hecho 0,11, la segunda vez que hice 0,11, 0,15. Este es el ruido de qué pasa cuando no pasa nada, ¿no? Cuando construyo helicópteros y los lanzo, ¿con qué ruido tengo de variabilidad entre unos y otros? Bueno, yo trato de ser conservadora y de meterle aquí más ruido. Estoy viendo un 0,11, 0,15. Imaginaros que digo, yo tengo un 0,2 centésimas de ruido. El ruido se mide en desviación típica, o sea, de desviación típica de variabilidad en el lanzamiento de prototipos siendo iguales. O sea, cuando lanzo las cosas iguales y mido los tiempos, tengo un 0,2 de ruido. Vale, pues le digo a Minitab, quiero comparar en el futuro 5 tratamientos donde tengo un 0,2 de ruido debido a construir, ensayar, etcétera. Y quiero tener una gran potencia a la hora de detectar diferencias si es que las hay. Potencia quiere decir que no me la juegue con la muestra, ¿vale? Entonces, yo le suelo poner pues 0,8, que es como 80% de potencia, ¿vale? Porque si le pongo mucho más me va a aumentar enseguida el tamaño de muestra, luego ya lo veremos. Y entonces tengo que rellenar una de estas dos casillas ahora y Minitab me contesta la otra. Aquí es, o le digo la diferencia que quiero detectar y Minitab me da el tamaño de muestra, o le doy el tamaño de muestra y Minitab me dice lo que puedo detectar con ese tamaño de muestra. Voy a empezar por aquí. Si yo le digo, estoy probando prototipos y me parece interesante si los prototipos se diferencian, imaginaros, en 0,2, o en 0,3, o en 0,4, o en 0,5 segundos, ¿vale? ¿De acuerdo? En medio segundo, ¿vale? Entonces, yo le digo aquí las diferencias en las cuales estoy interesado. Por supuesto, si la diferencia es de 0,2, me va a decir que necesitas más tamaño de muestra que si la diferencia es de 0,5. Vale, pues cuando le hago esta pregunta a Minitab, me dice aquí que si la diferencia entre los prototipos es de 0,2, como no cojas muestras de 25, es muy difícil, te la estás jugando. O sea, hay una potencia de 80%, quiere decir que en el 20% de las veces te podría salir
esa diferencia y no enterarte, pero en el 80% sí, ¿vale? Ahora, si la diferencia es de 0,5, si vas buscando cosas de tamaño 0,5 y te da igual no enterarte de cosas más pequeñas, cogiendo 5 prototipos de cada uno te vas a enterar. O sea, vamos a ver aquí las curvas que te da. La curva de 5, de muestras 5, es interesante, que es esta curva, que dice que si la diferencia entre los prototipos es de medio punto, 80% de la potencia de enterarte tomando muestras de 5. Ahora, si sigo esta curva, como sean las diferencias muy pequeñitas, de 0,2, la potencia es muy baja. Es muy probable que con las muestras de 5 no te enteres si la diferencia es pequeñita. Ahora, si esa diferencia es pequeñita, ves lo que pasa, que aumentando de 5 a 7 o a 12, o en este caso a 25, para diferencias pequeñitas tengo que elegir pues 25 en cada lado. Claro, esto lo determina el experto, o sea, qué diferencia estás esperando detectar o te parece interesante. ¿Estás pensando de una décima, 2 décimas, 3 décimas? Si la señal que te parece interesante es del mismo tamaño que el ruido, 0,2 era la desviación típica. Si tú quieres detectar diferencias que son del mismo tamaño que el ruido que tengo de fondo, pues tienes que ir a muestras de 25. Ahora, si vas buscando cosas más grandes, no. Y aquí está el tema de lo que estoy diciendo, la diferencia respecto al ruido. Si logras hacer con la misma diferencia, si el ruido es más pequeño, pues si yo aquí entro y digo, no, las diferencias que me interesan son las mismas, pero logro experimentar en un entorno donde el ruido he logrado reducir a la mitad, porque el ensayo lo he mejorado para reducir el ruido y además puedo lograr unos prototipos muy parecidos en la fabricación. Si logro que el ruido sea más bajo, pero sigo interesada en esas desviaciones para detectarlas, mirad cómo baja el tamaño de la muestra. Aquí ahora me dice que para esas condiciones, con tamaños de muestra para diferencias de 0,2, con tamaños de muestra 7 son suficientes y con 3 para las otras. Todo porque tengo menos ruido, ¿vale? Para la misma oportunidad. Entonces la clave, ¿vale?, está en reducir el ruido, no ir como pollo sin cabeza a probar los prototipos, porque probablemente si voy como pollo con cabeza a probar prototipos, fabricaré prototipos con mucha variabilidad en la fabricación y en los ensayos tendré mucha variabilidad. Y si tengo mucha variabilidad en el comportamiento de los prototipos para el mismo diseño, ver diferencias me va a costar. Luego tengo que ser táctico en la manera de construirlos, ¿vale?, y de probarlos. Vale, ya estamos acabando. Bueno, comentar que, bueno, resumiendo esta parte, hábitos que tenemos que cambiar a la hora de comparar muestras, no comparar los tratamientos directamente a partir de las medias, solo las medias, sino que tengo que incorporar horquillas para poder comparar. El número que se añade para hacer las horquillas es aproximadamente 2, el valor 2, ¿vale? Ahora, si las muestras son pequeñas, de 3, 4, 5, pues hay que ponerle 2,5, 2,7, ¿vale? Entonces, comparar tratamientos no es comparar medias, sino es comparar horquillas, ¿vale? Esto es importante. Otras aplicaciones de comparar tratamientos, bueno, pues si la métrica no es continua, sino es de efectivo, y por ejemplo tengo una línea donde una muestra de 150 ha dado 2 defectos y en la otra línea una muestra de 150 ha dado 9 defectos y las dos líneas llegan material igualito, lo único que al final se va hacia la línea 1 y la línea 2, o sea que puedo decir que son la entrada es la misma, pero luego se hacen unas operaciones en la línea y quiero ver si hay evidencias de que el comportamiento de las dos son iguales o no.
Es un ejemplo tonto aquí. Claro, si hago la cuenta, la línea 2 es un 6% y la línea 1 es un 8%. Enseguida podríamos decir que la línea 1 tiene un 2% más de efectivo que la línea 2. Pues no se puede decir esto. Esta muestra donde ha salido 6 y 8 le pasa igual que antes. Igual si sigo recogiendo datos, este número cambia de forma azarosa solo por el muestreo. Entonces, la técnica para poder decir si hay evidencias de que las dos líneas son diferentes a partir de esta muestra que he recogido, donde todo es igual, no hay sesgo, y puedo compararlas, pues entonces puedo ir a Minitab y la parte de comparar dos está aquí en prueba de hipótesis. Yo he ido aquí para comparar dos muestras en una métrica continua, pero aquí está para comparar dos muestras en una métrica de porcentaje, ¿vale? Entonces, si le digo, tengo la línea 1 y tengo la línea 2, ¿vale? Y le digo 150-12 y 150-9, lo que os he dicho. Entonces, lo que me comenta aquí, la diferencia, un 8%, 6%, la diferencia es 2%, pero me dice que aunque la diferencia en las muestras es del 2%, la población, o sea, la verdadera diferencia entre los dos valores, la verdadera diferencia puede estar entre 7% a favor de una o menos 3 en la otra. Este es el intervalo que sale. En muestras de 150, una diferencia de un 2% en muestras de 150 no es suficiente para decir que las dos líneas son diferentes. Podrían ser iguales. Una diferencia de un 2%, si yo volviera otra vez aquí, si esto lo multiplico, en vez de 150 son 1500 y en vez de 12 son 120, o sea, la proporción la misma, pero la muestra más grande, ¿vale? Aquí sí. O sea, si tengo un 6% y un 8% de efectivo, pero son muestras de 1500, esa diferencia del 2% sí que es una evidencia suficientemente grande para decir que eso no es azar. O sea, depende mucho el tamaño de muestra y una vez más no usamos la resta del estadístico para decir si una cosa es más grande que la otra. Es verdad que esta muestra da un efectivo más que la otra, pero no podemos decir que la línea, que es la población, es diferente que la línea 2 cuando esa diferencia es de 150, a partir de 150 datos, pero de 1500 sí, ¿vale? Y bueno, con el tema de las vacunas, bueno, me irrito un poco cuando salen noticias como esta de la última vacuna, que dice que están trabajando, el 12 de noviembre es cuando he escrito esto, ayer, que están trabajando con 45.000 voluntarios. He intentado buscar en la prensa, dicen, de países diferentes, elegidos en base al estudio, que yo espero que estén bien, ¿vale? O sea, hombres, mujeres de distintos sitios con distintas afecciones de enfermedad, etcétera, y dicen que hasta la fecha ha habido 96 contagiados y que ya pueden decir, eso dice la noticia, que hay un 90% de efectividad. Pero resulta que dan esta noticia sin ninguna información más, la bolsa se dispara, los medios de comunicación hablan de esto. Hoy me he enterado que el CEO de esta empresa ha vendido sus acciones y se ha forrado y no hay evidencias para que podamos opinar sobre esto, con 96 contagiados y 90% de efectividad. 90% de efectividad no sé a qué se refieran, no sé si se refieren a que, por ejemplo, yo he repartido estos 96 con 87 contagiados placebo y 9 con la vacuna. Entonces esto es un 10% del 87, no sé si se refieren a eso, la efectividad. Podemos ir a Minitab y decirle si de 9 de 22.000 y 87 de 22.000 sale este resultado, el tratamiento, la vacuna
es mejor que placebo. Bueno, pues en todos estos casos de AIDS, si vamos con el tema de los porcentajes, os sale que hay diferencias estadísticamente significativas. Ya no salen diferencias estadísticamente significativas y sale un 39-57. O sea que aunque se contagien más del placebo de la vacuna en esta proporción, 39 y 57, no podríamos decir que es mejor la vacuna que el placebo en términos estadísticos. En términos de salud, claro, no solo es que haya diferencias, sino que haya unas diferencias importantes de impacto, ¿no? De que esto solo sea un 10% o un 20%, que igual es lo que interesa a vacunas del 20%, 10% se contagien. Una vez más, aunque me den a mí estos números como experta en estos temas, no me valen los números para tomar conclusiones. Me deberían de decir quiénes son estas personas, las que se contagian, qué enfermedades previas tenían, dónde han surgido, en qué población. Son, de todas maneras, muy poquitos contagiados para lo que se está contagiando en nuestro entorno, que tenemos un 1000 por 100.000, o sea, un 1%, y aquí deberían de salir unos 400 personas si estuvieran aplicando en un sitio con mucho contagio. Hay que esperar más, ¿vale? No se puede concluir. Y sobre todo hay que dar la información con más evidencia. Y sin embargo tenemos que estar preparados que los medios de comunicación cada vez más van a dar noticias sin evidencias estadísticas, ¿vale?